Shalom a todos. Este es un audio que quiero que sea complemento para la porción de Korah de este año 5781 de calendario judío, año 2021, calendario civil. Esta es una de las porciones más importantes de la Torá. Uno siempre dice que cada porción tiene algo, pero es que Korah, primero, Korah inicia el periodo más negativo de todo el calendario astrológico cabalístico judío, que es el mes de Tamuz. El mes de Tamuz lo rige el signo de Cáncer. Aquí, durante este mes que inicia esta semana, hasta la mitad del siguiente mes, que es Ab, que es el signo de Leo, viene una carga de energía inusual y muy poderosa, y es tan poderosa que las personas que no estén preparadas para recibir esa energía no la van a recibir de buena manera, sino que el exceso de energía les va a rebosar. Esto es similar a si le colocáramos, por ejemplo, una batería de una tractomula a un carrito de control remoto de un niño. O sea, la potencia de la batería de una tractomula es tan grande que seguro va a quemar un carro de control remoto, que es un juguete. De la misma manera, este mes la energía es tan poderosa que, dependiendo de cada persona, dependiendo de cada vasija, Tamuz puede ser un mes espectacularmente bueno, como puede ser un mes supremamente complicado. Entonces, ya de entrada, eso es importante, y eso marca a Korah como una porción importante también, de que Korah es el inicio de todo este periodo donde recordamos las mayores tragedias del pueblo judío. Las tragedias del pueblo judío, pues lógicamente, tienen que ver con la destrucción del templo, tienen que ver con los exilios que ha sufrido el pueblo judío, con una gran cantidad de situaciones negativas que el pueblo judío ha atravesado a lo largo de la historia, persecuciones, holocaustos, etc. Y la mayoría de estas tragedias, de estas circunstancias negativas, han sucedido en el mes de Tamuz o han sucedido en el mes de Av. Y estamos hablando de la Inquisición, por ejemplo, cuando se firmó y se dio orden de ejecutar el Maleus Maleficarem, que fue el inicio de la Inquisición, una de las mayores épocas de persecución al pueblo judío, empezó en Tamuz. Especialmente hay un día negro dentro del mes de Tamuz, que es el 17 de Tamuz. Y ese día marca como el día que todos los años se recuerda que fue en un 17 de Tamuz que fueron destruidos los dos templos. Ya iremos más adelante en otro audio haciendo esa cronología puntual, pero lo que quiero decir es eso, que Tamuz es la manifestación. En Tamuz se manifiesta negatividad, pero hay que entender que la negatividad no nace de la nada. La negatividad tiene un proceso previo, y así como en la vida de nosotros, de cada uno, cuando llega una dificultad, una pérdida, es porque ya se cultivó en el pasado. O sea, que las cosas a uno no le llegan de la nada. La vida, poco a poco, le va colocando a uno señales de que tiene que cambiar, y uno sigue con los malos comentarios, con los malos comportamientos, con los malos pensamientos, hasta que al fin llegan los decretos. Eso hay que empezar a estudiar Korah
estudiando la porción anterior, Shelach Leja. En Shelach Leja vimos, y por eso quise dejar este audio para hoy, porque quise hacer como un empalme. En la porción pasada vimos el famosísimo episodio de los espías, que eran, vamos a ver, los espías, y pues está en el audio de la semana pasada, los principales o las personas principales de cada una de las 12 tribus de Israel. Y se les tomaba como príncipes, o sea, no eran cualquier persona. Entonces, cada uno de los espías, cada uno de los príncipes era lo mejor de esa tribu. Y por lo tanto, eran los representantes de toda la tribu. Bien. Lo que ellos hicieran era el reflejo de lo que era esa tribu completa. Moshe, en la porción pasada, los mandó a que reconocieran la tierra de Israel antes de entrar a ella. O sea, ya estaban a punto de entrar a la tierra de Israel. Pero decidió mandar a estos 12 principales a que reconocieran la tierra de Israel. El término hebreo que él utilizó para mandarlos fue que fueran a turistear la tierra de Israel. Pero ellos no fueron a turistear la tierra de Israel, fueron a espiar la tierra de Israel. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre turistear o espiar? Básicamente, turistear es ir, y quiero poner el ejemplo. Hagamos de cuenta que viene un turista, pongámosle de Francia o de Dinamarca a Bogotá o a cualquier ciudad de cualquier lugar de Latinoamérica o lo que sea. El turista llega y ve maravillas, pues ve las mismas estatuas que nosotros vemos todos los días, pero para el turista es maravilloso ver una estatua, ver un edificio, ver una calle antigua. Son cosas que al turista lo deslumbran y se maravilla de ello. Mientras que para una persona que vive ahí, en esa tierra, puede ser que el centro de Bogotá sea inseguro, sea un basurero, sea feo, o no le preste atención a las mismas cosas que ve todo el tiempo. Ese es el punto al que quiero, pues, en este momento llegar. Que depende mucho el lugar de la visión que la persona tenga. O sea, si yo tengo buen ojo o si tengo mal ojo. Pero aquí se suma otro detalle, y es que los príncipes de las 12 tribus de Israel se dieron cuenta de que al entrar a la tierra de Israel iba a haber un cambio en la forma de gobierno del pueblo judío, del pueblo hebreo. Ya ellos no iban a ser príncipes. Ya entrando a la tierra de Israel, lo primero que iba a pasar es que ellos iban a perder su estatus. Se les acababa el mandato y tenían que pasar a ser ciudadanos comunes y corrientes como cualquier otro. Segundo aspecto, que iban a tener que ponerse a trabajar, porque entrando a la tierra de Israel se entran a cumplir misbot, full de tiempo completo. Y pues los príncipes, aparte de que vivían como príncipes, eran personas que no tenían que trabajar, que iban deambulando en el desierto, pero el maná les caía y tenían que comer sin esforzarse. No tenían que soportar las inclemencias ni del calor del día ni del frío de la noche, porque siempre había benevolencia de Hashem para con ellos. Entonces siempre había una manera en la que ellos se protegían de las inclemencias del tiempo. O sea, literal iban como príncipes. Entonces esto es igual a cuando un político ve que su mandato va a terminar y viene algo mejor para el pueblo. El político dice: no, yo tengo que mirar cómo me hago reelegir, yo tengo que mirar cómo modifico la constitución, yo tengo que mirar
como si me vuelvo senador, pero yo tengo que seguir en el poder, o sea, yo no puedo soltar el poder porque si suelto el poder vuelvo a ser uno más y pues yo no voy a perder esos privilegios, esos millones y millones de salario, el hecho de poder tener a mi mano el control de los recursos del Estado. La posición de los príncipes en ese momento fue muy parecida a la posición de un político de hoy en día, de pensar en ellos mismos y en su propio bienestar. Entonces tomaron la decisión de llegar de nuevo al campamento de Israel con un mal reporte, para ellos verse beneficiados de ese mal reporte. Ya sabemos lo que pasó la semana pasada, que por haber enviado un mal reporte, fueron condenados todos a pasar ahora 40 años en el desierto, y que esa generación que salió de Egipto no iba a conocer la tierra de Israel. O sea, el objetivo de que el pueblo de Israel vagara 40 años en el desierto es para que toda esa generación muriera y que solamente la generación siguiente, cuando ya tuvieran más o menos 20 años, ellos iban a ser los que iban a entrar a la tierra de Israel. Entonces, pues obviamente, el panorama era desolador porque salieron de Egipto con la esperanza de una tierra prometida y ahora se encuentran con que no solamente no hay tierra prometida, sino que van a morir en el desierto. Que pues el pueblo entró en caos, el pueblo entró en revuelta. Ninguno de los miembros del pueblo de Israel quiso confrontar directamente a Moshe, pero sí hablaban a sus espaldas. El único que se atrevió como a ser el líder de la revuelta, por así decirlo, fue Koraj. Pero Koraj representaba lo que todo el pueblo estaba pensando en ese momento. Y Koraj es, como vuelvo al tema, es como ese político que se aprovecha del caos que está viviendo una sociedad para tomar partido, para tomar ventaja. Porque también Koraj, al igual que los príncipes, tenía su agenda oculta. Lo que quiero decir es que para llegar a Koraj hubo un proceso de muchas fallas que tuvo el pueblo previas a Koraj. Koraj apenas es la manifestación de todo lo que vamos a relatar en esta porción. Pero conforme es recordado en el capítulo pasado de Shelah Leja, el pecado a través de los Meraglim es el 10º de 10 veces que el pueblo hizo probar a Hashem manifestando su falta de fe. O sea, que antes de que llegara Koraj y lo que va a pasar después de Koraj, el pueblo se había equivocado 10 veces, habían tenido 10 caídas. Número 1. Cuando son acorralados entre los egipcios y el Mar Rojo, y el pueblo se comienza a quejar que hubiera sido mejor morir en Egipto. Ahí fue la primera falla del pueblo de Israel. Segunda falla. Cuando no tenían para beber, a excepción de las aguas amargas en Mará, que eso lo leímos en Éxodo 15, Pasuk 24. Tercera falla. Cuando no tenían que comer y aún no caía maná del cielo, y también se empezaron a quejar. Éxodo 16, Pasuk 3. Cuarta. Cuando dejaron maná hasta la mañana a pesar de que se les advirtió que no dejaran. Esto está en Éxodo 16, Pasuk 20. Quinto, cuando salieron algunas personas del pueblo a buscar maná en Shabbat, a hacer trabajos en Shabbat, mejor dicho. Esto está en Éxodo 16, Pasuk 27. Sexto, cuando no tenían para beber en Refidim y se volvieron a quejar. Esto está en Éxodo 17, Pasuk 2. Séptimo, al hacer el becerro de oro, que está en el capítulo 32 de Éxodo. Octavo, cuando se quejaron en contra de las misbot de Hashem. O sea, en la porción antepasada, en Bamidbar 11.1, cuando añoraron la comida de Egipto y se quejaron del maná. O sea, se empezaron a quejar del maná, de que ellos querían otra vez la comida de Egipto. Noveno, cuando se quejaron de no tener carne para comer. Números 11, Pasuk 4. Y por último, el pecado que fue la falta de fe escuchando la maldición de los espías
acerca de la tierra de Israel. Entonces, cuando yo leo estos 10 y estas 10 caídas, veo como dos patrones muy claros de lectura. El primer patrón, que toda caída empieza cuando la gente se empieza a quejar. Porque la queja es un estado de conciencia en el cual se le reclama a Hashem: a mí no me gusta ese escenario de vida, yo no quiero eso, yo no quiero este escenario de vida, yo no quiero estas condiciones de vida. En el momento en que empieza la queja, se empieza a generar el castigo. O sea, no es sino que la persona se empiece a quejar y se empiezan a revolver juicios en el cielo. Yo quiero tratar, esto es importante, porque así como leímos las 10 formas en las que el pueblo de Israel cayó y perdió el derecho a entrar a la tierra prometida, así también hay otras 10 maneras, más exactamente 13 maneras, de reconectarse con el árbol de la vida, de reconectarse con la luz espiritual. Y segundo, que cuando llega un mal decreto a la vida de una persona o a la vida de un país, no es que llegue de golpe. O sea, Hashem no castiga a la primera. Hashem no es que inmediatamente una persona se equivoca, le llega inmediatamente el golpe. No. Hashem espera pacientemente a que la persona recapacite, rectifique y pues lógicamente cambie, pero la persona pues sigue cayendo. Creo que en alguna porción anterior habíamos comentado eso, habíamos comentado que Hashem tiene una manera particular de mandar los juicios al mundo. Primero, por medio de los sueños. Cuando una persona le va a llegar un juicio, le va a llegar un mal decreto, se le avisa por los sueños. La persona no quiere hacer caso. Bueno, se le avisa por medio de malas noticias que le llegan a sus vecinos o a sus familiares. La persona no quiere hacer caso. Tercer aviso, cuando la persona empieza a tener pérdidas materiales. Tercer aviso, hay problemas. Hay casos, por ejemplo, donde hay familias que tienen mascotas, tienen su perrito, su gatico, y el perrito o el gatico mueren, o tienen esa situación de que fallecen. También es una señal de advertencia, porque en ese caso, el perrito o el gatico, la mascota de la casa, tomó el juicio que venía sobre la persona y ofreció su vida para que ese juicio no le llegara. Y finalmente, cuando la persona no hace caso, empieza a tener pérdidas económicas, pérdidas materiales, que de la noche a la mañana llegó el atracador, o que llega Hasbe Shalom, que no nos suceda a ninguno de nosotros, o llegó un embargo, o llegó un negocio que estaba fijo que iba a salir, no sale al final. O sea, todo ese tipo de cosas son indicios de que ya el juicio llegó. Y ya por último es al cuerpo de la persona, cuando ya la persona no quiere rectificar de ninguna manera. Entonces el alma pide salir de ese cuerpo, y es cuando vienen ya directamente las enfermedades. Ahorita lo que está pasando con el COVID es precisamente eso, que masivamente se están yendo almas porque no quisieron corregir, porque pasaron por todo el proceso, así como les relaté, pasaron por una, por otra, a lo largo de una cantidad de años y no quisieron cambiar. Bueno, entonces llega la enfermedad. El Talmud, el Tratado de Berajot 1, analiza, hay un tema muy interesante, analiza la velocidad de los ángeles. Digamos que tenemos 4 ángeles principales, que son Mijael, Gabriel, Uriel y Rafael. Y en ese capítulo del Talmud, la Gemara estudia qué velocidad tiene cada uno de estos ángeles, o sea, qué tan veloz son, y los analiza en función de chasquidos. Entonces, por ejemplo, el arcángel Gabriel, para moverse de un planeta a otro, en 2 chasquidos, y ya. El más veloz de todos, para no hacer muy larga la historia del Talmud, el más veloz de todos es el arcángel Mijael, que Mijael
con un solo chasquido puede cambiar de un planeta a otro, o puede cambiar un decreto a otro, o puede moverse de un lugar del universo a otro. Y solamente hay una excepción, porque Mijael es el ángel más rápido de todos, es el más veloz, pero hay una única excepción, y es el ángel de la muerte. Cuando Hashem le da permiso al ángel de la muerte de actuar fuertemente sobre la humanidad, el ángel de la muerte obtiene la misma velocidad que Mijael. O sea que el ángel de la muerte también en un chasquido llega a visitar a las personas. Y así está pasando que en un chasquido puede llegar a una familia, se pueden contagiar todos de COVID-19. En un chasquido puede llegar esta maguefa, esta plaga, y afectar a las personas. Parte de la explicación de Korah tiene que ver con eso, porque una de las consecuencias de la rebelión de Korah contra Moshe es que hubo una mortandad grande dentro del pueblo judío. O sea, se murieron, no tengo la cifra exacta, pero alrededor de 14,000 personas a raíz de la rebelión de Korah. Y el año pasado, cuando estudiamos Korah, por lo menos de parte de su servidor, yo comparaba la estrategia de Korah con la estrategia de los políticos. De un político cuando quiere llegar al poder y lo quiere tomar a la fuerza, lo primero que hace es pensar de sí mismo que él merece ese cargo y que quien está en el poder no lo merece. Eso es lo primero. Segundo, que todo rebelde nunca se va a rebelar solo. O sea, todo rebelde necesita una corte, necesita grupo, necesita buscar dentro del lugar, dentro del país, dentro de la comunidad. Necesita buscar a los que estén inconformes con el gobierno. Y los empieza a usar y les empieza a meter guerra, lucha de clases. Y digo lucha de clases porque es que el argumento que utilizó Korah contra Moshe es todos somos iguales. Porque todos vimos la manifestación de Hashem cuando dio los 10 mandamientos, los hace Adibrot. Esa fue la argumentación de Korah, decir que todos somos iguales. Y los rebeldes, digamos que por una de sus armas más usadas es invocar ese principio de igualdad, de que todos somos iguales. Y el episodio de Korah no ha pasado en un país ni en dos, ha pasado casi que en la totalidad del mundo. Hoy en día hay más países excomunistas que comunistas. Por lo mismo, porque este fenómeno de la rebelión es algo innato y está en la Torá hace miles de años. Y siempre termina igual, siempre termina en ruina. La única forma de que todas las personas de un país sean iguales es nivelándolas por lo bajo, nunca por lo alto. Por eso es que en los países de régimen socialista, de régimen comunistas, todos son iguales, iguales de pobres, pero nunca iguales hacia arriba. Porque la idea es quitarle al que tiene, según estas personas. Y Korah se puede decir que fue el primer guerrillero revolucionario de la historia, por lo menos contado por la Torá. Fue el primero que organizó una revuelta, organizó su primera línea, organizó todo para quitarle el poder al que tenía el poder. Utilizó filosofía, utilizó una ideología propia, alejada de la Torá, pero tratando también de invalidar la Torá. O sea, Korah, cuando ya se vio con ventaja, cuando ya vio que tenía cerca la toma del poder, empezó a retar a Moshe, empezó a retarlo, a decirle que lo que él enseñaba no estaba bien. Y ya la etapa de rebelión final fue cuando fueron en grupo a elevar todos el Ketoret. Que el Ketoret estaba, en esa época, el Ketoret estaba solamente destinado
para los levitas, para los leviim, o sea, no, nadie podía llevar el Ketoret. Al final, la historia de Korach termina con que se abre un hueco en la tierra por medio de un terremoto, se abre una grieta gigantesca y se traga a Korach, se traga a todos los seguidores, a todos los milicianos de Korach, se traga todas sus pertenencias y la tierra vuelve y se cierra. Y así termina, por lo menos, a nivel general, lo estoy parafraseando, una porción completa en pocas frases, pero así es más o menos la porción de Korach. Que es Hashem el que le demuestra que el que tiene que estar en el poder es Moshe y no Korach. Y quiérase que no. Puede haber, de hecho, por esta porción hay muchas personas que no vuelven a escuchar Kabbalah, porque hay personas que están totalmente identificadas con una ideología similar a la de Korach, y ya esta parte no les gusta, porque ya ellos entienden que por lo menos la Torah no los va a avalar del todo, ni que ellos son los dueños del concepto de que es justo o que es injusto en el mundo. La justicia y la injusticia no la imparten los hombres, la imparten son los mundos superiores. Y por lo menos vamos a leer aquí un comentario del Humash Shem Tov de Números 16, Pasuk número 10. Va yakref otejabet kol ajeja bene levi itach u vikashtem gam kehuna lahen acha behol adateja hano adim al Adonai. Y además acercó a ti y a todos tus hermanos hijos de Leví contigo, y demandan también el gran sacerdocio. Por ello, tú y toda tu comitiva que se reúnen en contra de Hashem y a Aarón, ¿qué es él para que se quejaren contra él? Entonces, aquí está diciendo este pequeño pasuk que Korach ya tenía un lugar dentro de la congregación de Israel. O sea, Korach no era que fuera un marginado, incluso era el hombre más rico de todo el Kaal Israel, de todo el clan. Hashem le había dado su lugar era ser el más rico de todos, el multimillonario de la época. Pero Korach no quería solamente ser multimillonario, él quería poder militar y físico, pero también quería poder espiritual, él lo quería todo. Pasa muchas veces que quienes lideran las revueltas de orden subversivo, revolucionario, no necesariamente es gente que sale de las entrañas del pueblo. Muchas veces quienes lideran realmente esas revueltas son gente adinerada que quiere el poder absoluto. Entonces, dice aquí el comentario del Humash, dice, se reúnen en contra de Hashem. O sea, nos está diciendo aquí de entrada el Humash que cuando una persona cuestiona el poder político, el poder religioso o lo que sea, está cuestionando la voluntad de Hashem, porque el que puso a ese presidente, el que puso a ese líder, el que puso a ese rabino, fue Hashem, no fue la gente. Aunque aparentemente diera la impresión que sí, pero no es así. Dice aquí, aun si Korach pensaba que tenía razón de que Moshe hizo todo por su propio interés, no debió de actuar así, ya que cualquier puesto de importancia aquí en la tierra es asignado desde el cielo, como dice el Talmud en Berajot, hoja 58b. Dice el Talmud, aun el jefe de los basureros desde el cielo es asignado. El que arma un pleito por sentirse marginado o discriminado está peleando contra la conducta de Hashem, quien maneja el mundo. Entonces, nos está diciendo aquí la Torah, que el que pone el lugar que cada persona tiene que ubicar en el mundo es Hashem, no es nadie más. Y por eso es normal encontrar el ejemplo de que, por ejemplo, hay muchos profesionales que salen graduados de universidad y pues no les es dado el desarrollarse profesionalmente. Entonces les toca trabajar en otra cosa, les toca ser
manejar un taxi, les toca manejar una aplicación o lo que sea. Esos fenómenos de que una persona cree que con su esfuerzo ya merece las cosas y termina siendo otra, ese es un fenómeno que lo dirige directamente Hashem desde el cielo. O sea, es Hashem el que le da a cada persona aquello que tiene. Y hay personas que por su ignorancia principalmente no aceptan el lugar en el cual están y sobre ese lugar tienen que trabajar. Hay personas que simplemente no aceptan y piensan que merecen más de lo que tienen. Entonces ahí estamos viendo los dos fenómenos. Está el fenómeno de los espías que no querían perder lo que tenían, y está el fenómeno de Korah, que quería lo que no le correspondía, o por lo menos en el tiempo que no le correspondía, porque al final Korah sí iba a ser un gran sacerdote. O sea, la tragicomedia de la vida de Korah es que al final sí iba él a tener un lugar. O sea, a él le correspondía, pero se adelantó a su tiempo. Él quería las cosas era ya. Él quería así tuviera que incendiar el país, así tuviera que rebotar a toda la gente, pero él quería su puesto ya. No sé si les suena lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia. O sea, por favor, no vayan a pensar que eso es un fenómeno aislado de gente espontánea. Eso es un fenómeno, lo que estamos viviendo en Colombia es algo que está plenamente organizado. Es algo que tiene cabezas, es algo que tiene manuales de insurrección, y es algo en lo cual hay intereses políticos. O sea, no es solamente el querer más justicia social o el querer menos carga sobre la gente, o no es solamente el que hay gente que quiere más oportunidades. Y pobre gente, porque es la gente que piensa que las oportunidades las da el gobierno, y no es así. Las oportunidades las da es Hashem. Y para eso es importante lo último que vamos a hablar en este audio. En este momento hay una generación que piensa eso, que piensa que como no tienen a Hashem en su vida, como no tienen una vida espiritual, como no tienen esa formación desde casa, estamos en una generación de príncipes que no se quieren esforzar, que no quieren vivir un proceso. ¿Y qué es vivir un proceso? Es que si yo quiero algo lo tengo que conseguir luchando desde abajo. Tengo que empezar desde ceros. No es que porque salí de la universidad ya me tienen que dar el superpuesto con el supersueldo. No es así. En la vida todo, y eso lo saben más las generaciones pasadas, nuestros padres, nuestros abuelos, ellos sí les tocó ese proceso. O sea, nosotros estamos disfrutando un país que nosotros no construimos. ¿Que es un país que le faltan oportunidades? Sí. Pero hay algunas oportunidades. No todo es malo. O sea, si yo tengo la visión de un espía, Colombia es lo peor. Y Colombia, en todo lo que hay en Colombia está mal. Si yo tengo la visión de turista, en cualquier lugar puedo ver una oportunidad. Porque así pasa, muchos extranjeros vienen a Colombia y para ellos Colombia es el paraíso y es una tierra de oportunidad. Depende de la manera como miremos las cosas. Estamos en una generación que no le ha costado, como le costó a nuestros padres o a nuestros abuelos, las cosas que hay, el avance que el país tiene. Que faltan muchas cosas, lógicamente, pero destruyendo el país no va a aparecer el trabajo, destruyendo el país no va a aparecer las oportunidades. De hecho, cuando todo esto termine, porque en algún momento Hashem dirá, bueno, listo, ya esto va a parar. Cuando todo esto termine, lo único que va a quedar es destrucción. Empresas que ya no van a volver a abrir. Ya no va a volver, empresas que se van a ir del país y se van a llevar sus empleos, pero no se van a llevar sus empleados. O sea que cuando todo esto pare, ya no va a haber oportunidades como las había antes de toda esta revuelta, de toda esta destrucción, de todo este caos.
Y entonces va a tocar asumir esa destrucción, porque eso es lo que va a quedar. Porque la propia gente, en su afán de comportarse como Korah, está destruyendo también las oportunidades que tiene. Un negocio pequeño que da 5 empleos es una oportunidad, que no es la que yo quiero, pero con esa oportunidad yo puedo catapultarme si tengo esa visión y si me quiero comer el mundo. Pero estamos en una generación como los príncipes. Uno tiene que pensar que un príncipe siente que lo merece todo, porque de entrada le dicen que es un príncipe. Un príncipe no quiere untarse de lodo, un príncipe no quiere vivir los procesos desde cero. Un príncipe quiere es siempre que lo lleven en cochecito. Un príncipe quiere educación de calidad y gratuita, como eso no existe. Y bueno, listo, la hay. Pero ¿y luego a dónde van a trabajar? Si no hay industria, si quemaron los negocios, si quemaron las empresas, si ahuyentaron a la inversión extranjera. Y eso es lo que está pasando ahora, en este momento en Colombia. Vamos a leer el Zohar. El Zohar, en la porción de Korah, dice, Rav Yitzhak nos dice que si los hijos de Israel hubieran seguido la Torá, no habrían sido exiliados, porque quien se ocupa de la Torá está liberado de todo. Ya de entrada el Zohar nos está diciendo lo mismo. Quien se ocupe de la Torá, o sea, quien resuelva su vida en los mundos superiores, aquí en los mundos de abajo lo va a tener todo. La primera lección que nos está dando el Zohar es que los problemas del mundo de abajo, que es no se solucionan en este mundo. Los problemas de este mundo se solucionan en el mundo de arriba. Si yo tengo una carencia y como es lógico, yo quiero solucionar esa carencia, y si yo quiero tener una prosperidad estable y duradera, yo lo primero que tengo que hacer es arreglarme en los mundos superiores, a ver qué es lo que está pasando conmigo. Y habiendo hecho eso, ahí sí va a venir la bendición, por añadidura. Quien se ocupa de la Torá está liberado de todo, incluyendo la muerte. La Torá es el poder de la derecha, y quien cambia la izquierda por la derecha es como si destruyese el mundo. Rav Yitzhak dice que Aarón es derecha y los levitas son izquierda, y que Korah deseaba intercambiarlos al desear el sacerdocio. Es por esto que fue castigado. Korah tenía una lengua maligna, tomó mal consejo, persiguió algo que no era para él, y se volvió a la inconformidad, lo cual trajo conflicto en vez de paz. Pues es muy claro. Ahora, aquí además de todo lo que se ha dicho, hay un concepto nuevo que nos da el Zohar. El Zohar dice que Korah lo que quería era cambiar la derecha con la izquierda. Esto también tiene otra forma de interpretarse. Cuando una persona cambia la derecha con la izquierda, quiere decir que es una persona que hace que las cosas malas parezcan buenas y que las cosas buenas parezcan malas. Eso también es una forma de cambiar la derecha por la izquierda. Entonces, es ese padre de cambiar la derecha por la izquierda, es ese padre de familia que le dice mentiras a los demás, pero quiere que sus hijos digan la verdad. Es ese hombre que se roba el pasaje de Transmilenio, pero se queja de los corruptos. Es ese que cuando le dan de más las vueltas y se queda con el dinero y justifica, pero se ofende si le quitan dinero a él. O sea, que una actitud muy de Korah es tener doble moral. Es tener una moral para mí y otra moral para los demás. O sea, que a mí me traten como príncipe y que yo basuree a todo el mundo. Por eso muchas veces los hijos se decepcionan de sus padres y ni siquiera los toman en cuenta, porque los hijos se dan cuenta cuando un padre maneja doble moral, cuando cambia la derecha por la izquierda, cuando un padre dice una cosa pero hace otra. Y por eso esos hijos ya no siguen a sus padres y buscan a alguien que sí sea coherente. Y generalmente buscan los peores ejemplos, como por ejemplo los políticos. Nos podremos quejar de un político, de una cosa, de la otra, pero ellos tienen esa condición, sobre todo los que se parecen a Korah, de que son coherentes todo el tiempo.
que son verdaderos entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, diferente al comportamiento de sus padres. Por eso es que uno ve jóvenes franceses, italianos, que se van de la casa de sus padres y se unen a ISIS, por ejemplo, porque encuentran que en ISIS hay más coherencia que en su propia casa. Y eso es el peligro. Nuestra sociedad no está convulsionada gratis, es porque llevamos mucho tiempo cambiando la derecha por la izquierda, haciendo pasar cosas malas como si fueran buenas y normalizando malos comportamientos como si fueran buenos. Es increíble, pero hoy en día, con tal de seguir un libreto, entre comillas, revolucionario, hay gente que acepta cualquier cosa, acepta que incluso ciertos políticos estén aliados con brujería. Y sabemos que la brujería es algo malo, que es una idolatría terrible, pero ellos dicen, no, pero está muy bien, y ellos tienen derecho, y es libertad de culto, y no sé qué. O sea, a ese punto hemos llegado, a pasar las cosas malas como buenas, y a pasar los valores buenos como malos. Y entonces hay personas que llegado a este punto del audio dirán, bueno, pero y entonces es justo que haya niños que se mueren de hambre, y los indígenas, y los no sé qué, y los hice más, y pues yo no sé, la respuesta que les puedo decir es que yo no soy el que dictamina la justicia, yo no soy juez, ni parte, ni siquiera Hashem me ha contratado a mí como juez para juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo, pero lo que sí puedo decir es que la Torah es muy clara en el hecho en que cada cosa tiene luz y todo se debe a un proceso muy complejo que proviene incluso de vidas pasadas. Muchas veces lo que tenemos en esta vida presente obedece a que hicimos en vidas anteriores. Y para eso es que yo quiero hablar, ya terminando este audio, de los principios de la fe, que son 13. Y este es el antídoto para evitar ser como Korah, porque tenemos que entender una cosa. Todos dentro de nosotros llevamos un Korah. Todos dentro de nosotros llevamos ese ser que no se conforma con lo propio, que envidia lo ajeno, que quiere lo que tiene otro, que quiere la pareja que tiene el otro, que quiere la vida que tiene el otro, sin entender que eso tiene un proceso y una lucha. O sea, muchas veces lo que nosotros envidiamos es lo que la persona tiene, pero no el proceso. Muchas veces envidiamos al empresario que tiene una empresa, que tiene empleados, que tiene chofer, pero no envidiamos el proceso que él tuvo que pasar para llegar ahí. Eso sí no lo envidiamos, pero envidiamos es lo que vemos que supuestamente debería ser para nosotros. En la Kabbalah se explica mucho que la fe es el más elevado poder del alma, que la fe va muchísimo más allá del alcance de la mente racional. La fe es ese aspecto que hace que el pueblo judío sea milagroso. El pueblo judío no es un pueblo de lógica, no es un pueblo racional. El pueblo judío es un pueblo que va sobre lo sobrenatural. El pueblo judío va en contra de las leyes de la naturaleza. El pueblo judío es milagroso. O sea, seguir la Torah, seguir los preceptos, lo conecta a uno directamente no con el mundo de la lógica, sino con el mundo de los milagros. Y una puerta, o más bien una herramienta que nos conecta con los milagros, que nos puede suceder milagros en nuestra vida, es la fe. Dice aquí, además es muy común encontrar a gente que lleva a cabo los preceptos religiosos por una variedad de motivos, que no tienen nada que ver con la fe. Algunas personas se acercan a la espiritualidad por una cuestión de tradición, o sea, porque en su infancia fueron criados y, su merced nació católico, tiene que ser católico, listo. Otros tienen fe a causa de los valores culturales de su comunidad, según lo que la sociedad establezca, o sea, si hoy en día está de moda ser ateo, entonces toca ser ateo. Así yo no entienda bien de qué se trata, pero todos lo hacen, está de moda. Hoy en día venden la idea de que ser espiritual es como ser medio bruto, etcétera, etcétera.
O sea, da estatus el hecho de declararse ateo. Y hay quienes lo hacen solamente para aliviar la presión social, como lo acabo de decir. Dice, todos ellos tienen algo en común, no creen que Dios existe o que Él les ordenó realizar estos actos. Entonces, tenemos que entender qué es tener fe, porque tener fe no es simplemente creer que las cosas van a mejorar. De hecho, es muy complejo tener fe. ¿Qué significa exactamente tener fe? ¿O qué hace que uno no tenga fe, mejor dicho? Tenemos que entender que la fe es una facultad que va sobre la razón. Entonces, la fe es una facultad suprarracional y por lo tanto normalmente no está sujeta a la traducción a un conjunto limitado de principios ordenados. Quien ordenó los 13 principios de la fe fue Maimónides, que fue sin lugar a dudas la más grande autoridad de la ley judía y del pensamiento judío. Entonces, vamos a darle un repaso a los 13 principios de la fe para podernos curar del virus de Korah. Número 1. Dios es el creador y es el responsable de todo lo que sucede. No importa lo que veamos en la vida, no importa si nos gusta, si no nos gusta, Dios es el creador y es el responsable de todo lo que sucede. Número 2. Dios es uno. Segundo punto del aspecto de la fe. O sea, no hay, por eso se va mucho contra la idolatría, se va mucho contra la adoración de diversidad de dioses, del politeísmo. Dios es uno. Listo. 3. Dios es incorpóreo. El pueblo judío es el único pueblo de la tierra que cree en un Dios que no ve, porque no lo puede ver. Mientras que todos los demás pueblos a sus dioses les hacen cuadros, les hacen estatuillas, les hacen monumentos, les dan forma humana, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros decimos no, yo creo en algo que no puedo ver. Dios es incorpóreo. Número 4. Dios es atemporal. Número 5. Solamente debemos adorar a Hashem. Número 6. La profecía es verdadera. Aquí el punto de la profecía es porque los profetas, yo siempre lo he explicado en los cursos de Kabbalah, que los profetas son personas que tienen una visión completa de las leyes de causa y efecto, porque conocen que este mundo tiene una cualidad y es que es predictible. Y al ser predictible, los profetas eran capaces de ver toda la línea de tiempo y todo lo que iba a pasar. Número 7. La profecía de Moshe es la principal y es verdadera. Número 8. La Torá es completa. Número 9. La Torá es eterna. Número 10. Existe la divina providencia. Aquí el punto número 10 dice, cuando explica que existe la divina providencia, es que todo lo que hace Hashem es para bien. No importa si yo no lo entiendo. No importa si yo no entiendo cómo está la sociedad o por qué está así. Hashem es bueno y todo es para bien. Si tengo un problema en la vida, todo es para bien. Si tengo ese familiar que me molesta, que me hace la vida imposible, todo es para bien. Por algo lo puso ahí Hashem. ¿Por qué? Punto número 1. Porque Dios es el creador y es el responsable de todo lo que sucede. Número 11. Hashem da recompensa y castigo. Entonces Maimónides dice, sí, así como Hashem puede bendecir a una persona, también puede hacer todo lo contrario. Entonces, cuando creemos que dependemos de un político, estamos sobados. O sea, ya perdimos el juego. En el momento en que yo pienso que porque va fulano a quedar de presidente, la vida me va a cambiar, perdí. De hecho, el mayor testigo de eso es nuestro vecino país, donde ya vivieron ese proceso revolucionario, donde ya creyeron que cambiando de modelo económico todos iban a estar bien. Y hoy en día el panorama es que hay una hiperinflación, el panorama es que hay destrucción completa del aparato productivo, el panorama es que estamos viviendo la migración más grande del hemisferio por parte de nuestros hermanos de Venezuela. Y es cuestión ni siquiera de que me crean a mí, de preguntarle a un venezolano.
Pregúntale qué fue lo que pasó en tu país. Y ellos son los que saben, porque son los que han vivido la situación y por qué están en Colombia mendigando y aguantando xenofobia. Por, porque ellos pensaban que era el político el que les iba a dar el premio y resulta que no, que Hashem puso ese presidente, esa revolución para darle un castigo general a toda esa población. Principio número 12, el Mesías ha de llegar, el Mashiach, la llegada del Mashiach, la redención final y que todo lo que está pasando también ha sido previsto y profetizado en la Gemara, en el Talmud, en el Zohar por los profetas y que todo lo que esté pasando nos está acercando a la redención final. Y el número 13, que no lo voy a explicar ahorita con cábala porque es un poco complejo y ya es mucho tiempo del audio. Número 13, Hashem ha de resucitar a los muertos, o sea, la resurrección también es uno de los 13 principios de la fe y es algo que va a suceder pronto en nuestros días, Bezrat Hashem. Pero eso tiene una explicación cabalística bien profunda. Yo creería que uno con solo entender el primero de los 13 principios de la fe se evita el virus de Korah. Dios es el creador y es el responsable de todo lo que sucede. Y todo es para bien, así yo no lo entienda. De hecho, nosotros no tenemos por qué entenderlo todo. Nuestro trabajo no es ser jueces, ni somos juez ni parte con Hashem. Hashem no ha contratado ayudantes. Entonces, nuestro único trabajo es corrección espiritual, constante. Nuestro trabajo es estudiar Torah, nuestro trabajo es cumplir misbot, nuestro trabajo es elevar conciencia. Pero nuestro trabajo no es cuestionar la repartición del mundo. Todo tiene una razón que escapa a nuestra lógica limitada, nuestra forma particular y poco imparcial de ver las cosas. Hashem sabe por qué hace lo que hace. Y Él es el responsable y no solamente eso, es el que está bajo control. Así nuestra sociedad esté como esté, así a veces sintamos desesperanza, a veces como que sintamos esa incertidumbre. No hay que sentir incertidumbre porque aquí este mundo tiene un capitán y el capitán está bajo control. Hashem está bajo control. Y solamente hay dos tipos de personas hoy en día. Las personas que están conectadas al árbol de la vida y por ende están cobijadas de todo lo que está pasando en el mundo, o están las personas que creen que un político les va a ayudar y les va a cambiar la vida y les va a arreglar el desorden de vida que tiene. Solo hay esas dos categorías de personas hoy en día. Los que creen en los políticos y los que creen en Hashem. Hay gente que es chistoso, pero hay gente que es atea, pero tiene fe en el político o tiene fe en el Estado. Y esta generación le está pasando eso, que es una generación que ha crecido con la mayor cantidad de facilidades, de comodidades. Pero se están dando cuenta que ya papá y mamá no les dan el dinero que ellos quieren, que ellos reclaman. Entonces ahora papá y mamá quieren que sea el Estado. Y por eso todo tiene que ser el Estado y todo le reclaman al Estado. Y pues yo no sé qué vaya a pasar con esta generación, Bezrat Hashem, que haya un cambio por ellos mismos principalmente, porque lo que les espera con ese modelo de pensamiento no es nada bueno. Para ir terminando, hay una plegaria cuando se estudia Talmud que es muy bonita. Esta plegaria pues la quise incluir con el estudio de Korah para entender la importancia de estar conectados con la luz infinita. Cuando uno empieza a estudiar Talmud, tiene que decir lo siguiente. Después de estudiar. No, vamos a leer las dos. Vamos a leer qué se reza antes de comenzar a estudiar el Talmud y qué se reza al finalizar. Al comenzar se reza lo siguiente. Que sea tu voluntad, Hashem mío y Dios de mis padres, que yo no sea causa de tropiezo alguno. No dejes que tropiece en cuestiones de alajá, ni que ello cause que mis compañeros se regocijen por mi caída. Que no llame a lo impuro puro, ni a lo puro impuro.
que no llame a lo permitido prohibido, ni a lo prohibido permitido. No dejes que mis compañeros tropiecen en cuestiones de halajá, ni que esto sea causa de regocijo para mí. Sálvame de todo tropiezo y error, ya sea en las leyes de lo permitido y lo prohibido, ya sea en las leyes monetarias, ya sea al instruir o ya sea en el estudio. Y en lo que ya me equivoqué, permíteme conocer la verdad, y no le impidas ninguna verdad a mi boca. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torah, pues el Eterno da la sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Entonces, miren, lo bonito de esta plegaria de apertura es cuando decimos que no llame yo a lo impuro puro, ni a lo puro impuro. O sea, prácticamente, esta parte de la plegaria me está diciendo que yo no cambie la derecha por la izquierda como hizo Korah. Y cuando finalizamos el estudio, lo que rezamos es lo siguiente: te agradezco, Hashem mío y Dios de mis padres, por haber puesto mi porción entre aquellos que se sientan en la casa de estudio y no entre los que pierden su tiempo, pues yo madrugo y ellos madrugan. Yo madrugo para ocuparme de las palabras de Torah, y ellos madrugan para ocuparse de cosas vanas. Yo me esfuerzo y ellos se esfuerzan. Yo me esfuerzo y recibo recompensa, y ellos se esfuerzan y no reciben recompensa. Yo corro y ellos corren. Yo corro hacia la vida del mundo venidero, y ellos corren hacia un pozo de destrucción. Pues está dicho: y tú, Hashem, los harás descender en un pozo de destrucción. Los que viven del derramamiento de sangre y el engaño no vivirán la mitad de sus días, pero yo depositaré mi confianza en ti. Lo que nos está diciendo aquí es que el estudiar, no es solamente un ejercicio intelectual. Estudiar es una sesión de energía. Y cuando nosotros nos sentamos a estudiar, estamos captando energía de los mundos superiores. ¿Para qué? Para esforzarme y obtener recompensa. Para correr buscando la vida y no buscando la muerte. O sea, esta sola plegaria nos está diciendo: yo madrugo y ellos madrugan. Yo puedo madrugar para estudiar Torah, y ellos madrugan para ir a protestar, para ir a tirar piedra, para ir a quemar las cosas, para cosas vanas. Yo me esfuerzo y ellos se esfuerzan. Yo me esfuerzo y recibo recompensa. Y en esto sí lo puedo decir de mi palabra, habiendo pasado una pandemia el año pasado, habiendo pasado ya, llegando a mitad de este año tan convulsionado, Hashem ha cuidado mi vida, ha cuidado mi casa, ha cuidado mis propiedades, ha cuidado mi sustento. ¿Por qué? Porque el que estudia Torah, el que se une a la Torah, el que abraza la Torah con amor, Hashem lo cuida, Hashem lo protege, Hashem le protege los bienes, Hashem le protege las finanzas. Y dice: yo me esfuerzo y ellos se esfuerzan. Yo me esfuerzo y recibo recompensa. Y ellos se esfuerzan y no reciben recompensa. La cuestión es eso. La cuestión es que para entender la porción de Korah, tenemos que entender quién es el que pone las cosas en orden, quién es el que reparte el mundo y con quién tenemos que ponernos bien. O sea, yo no me tengo que poner bien con el político para que me dé un cargo o para que me dé un subsidio. Yo me tengo que poner bien es con Hashem para que Hashem me dé su sustento directamente del árbol de la vida. Esa es la lección de Korah para esta semana. Que Hashem nos dé a todos entendimiento, sabiduría, comprensión, que nos logre abrir los ojos frente a los rebeldes, que no nos convirtamos en un peón más del ajedrez de otra persona, que no seamos idiotas útiles de causas políticas X o Y, cualesquiera que sean, que nos permita acercarnos a su Santa Torah y a través de la Santa Torah que nos permita obtener protección desde el mundo celestial, así como lo dice el Salmo 91. Caerán 1000 y 10,000 más a tu diestra, mas a ti no te pasará absolutamente nada. Que tengan un excelente Shabbat y 1000 bendiciones. Shalom, shalom.